Voy a explicarles cómo se da el contexto de la inteligencia artificial. Primero tenemos que reconocer que nos encontramos en un contexto que ha sido denominado. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de tecnología. ¿Y qué tecnología? Bueno, pues la tecnología que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Déjenme decirles que este es uno de los conceptos que se utiliza, recuerdo, desde que me introduje al tema de la innovación por allá en el año 2008. Empezaba a ser el concepto de moda, la innovación, tenemos que ser más innovadores, las empresas, los individuos, las organizaciones, los gobiernos. Todo mundo hablaba de innovación, pero pocos sabían definir qué es la innovación. Y créanme que eso estaba sucediendo con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y bueno, voy a explicarles cómo se da el contexto de la inteligencia artificial. Primero tenemos que reconocer que nos encontramos en un contexto que ha sido denominado como la cuarta revolución industrial. Ya algunos ya se están atreviendo a llamar quinta revolución industrial. Pero bueno, antes de apresurarnos a eso, hay que ver qué es la cuarta revolución industrial, por qué nos situamos aquí en la cuarta revolución industrial, cuáles son las habilidades deseables que tienen que tener los futuros profesionistas, los recién egresados, los jóvenes, etcétera, en este ambiente tan cambiante y tan competitivo, y cuáles son algunas de las estrategias que podemos adoptar para aprovechar mejor la inteligencia artificial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Bueno, se le llama cuarta revolución industrial porque en la historia del desarrollo industrial del planeta, del mundo, hubo una primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial se dio por allá en los años 1700, a mediados de los 1700, y a mí siempre me gusta ubicarlo en un año específico para que no se me olvide por los eventos importantes que sucedieron. 1776. ¿Qué pasó en 1776? Las colonias en Norteamérica se independizan de Inglaterra y nace Estados Unidos como país. Y Adam Smith, al que se le considera el padre de la economía, publica su libro Causa y Naturaleza de la Riqueza de las Naciones, donde analiza el auge económico de Inglaterra como potencia imperial en su momento, y tiene que ver con el desarrollo tecnológico. ¿Qué fue el desarrollo tecnológico en ese momento? Eh, la máquina de vapor. Imagínense que antes de todo era puras carretas y caballos, y de repente la máquina de vapor permite la locomotora. Multiplicamos por 6 o por 10 la velocidad para llevar personas, mercancías, y olvídense la cantidad de lo que puede jalar una carreta de caballos a lo que puede jalar una locomotora, lo multiplicamos por 100. Es un incremento cuantitativo y cualitativo muy importante. Los telares mecánicos en las fábricas, pasamos de los talleres, a donde muchos talleres bajo un mismo techo se le denominó fábrica. Esa fue la primera revolución industrial, y lo mismo en el mar, de depender únicamente de barcos con vela, en donde la velocidad dependía de que hubiera viento o no, a tener ya barcos de vapor, donde se multiplicaba igual la velocidad. Todo esto fue la primera revolución industrial. Y así fue avanzando. Se estaba desarrollando en términos de Brian Arthur, el economista que se ha metido a analizar el cambio tecnológico. Se estaba formando la musculatura del planeta a través de la máquina del vapor, los telares mecánicos, etcétera. Luego vino la segunda revolución industrial, año alrededor de 1850, 1870. ¿Qué pasó ahí? Pues la introducción de la energía eléctrica. Eso permitió, imagínense, antes dependíamos de trabajar únicamente cuando había la luz del sol principalmente, y había en las grandes ciudades como Nueva York, como Chicago, personas que prendían sus veladoras y prendían en el alumbrado público candelabros en la calle. Entonces, eso permitía que hubiera luz, pero fuera de las grandes metrópolis, pues lo demás era pues nada más la velita de tu casa. Entonces, ni pensar en estar trabajando bajo esas condiciones. Se introduce la electricidad y ya las fábricas pueden
trabajar más de un solo turno. Entonces, ahora, en términos de Brian Arthur, se está formando el sistema nervioso del mundo del planeta. Musculatura, sistema nervioso. Ya van viendo para dónde voy. Siguiente, tercera revolución industrial, 1976. Me gusta ponerle. ¿Qué pasó en 1976? La creación de la empresa Apple. ¿Y por qué fue importante? Porque Steve Jobs visualizaba una computadora en cada hogar y le decían que era un loco. En aquel tiempo las computadoras eran mainframes grandotes del tamaño de toda una habitación que únicamente tenían algunas empresas muy exclusivas y que era carísimo. Entonces, ¿para qué va a necesitar un hogar una computadora? Como siempre sucede con las personas que los ven como locos, desquiciados. En su momento fue Henry Ford cuando quiso llevar de manera masificada los automóviles. Henry Ford sirvió de inspiración para Steve Jobs, donde Steve Jobs dijo, hay que dar una computadora a cada hogar, a cada persona, porque la computadora es como una bicicleta para las personas, para la mente de las personas. Nos va a poder ayudar a pensar más rápido. Y la computación se ha ido desarrollando desde sus orígenes, desde la Segunda Guerra Mundial. Más adelante vamos a comentar eso. Y ahorita nos encontramos en lo que denominamos la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Una convergencia de tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, la impresión en tercera dimensión, la biotecnología, la robótica, los vehículos autónomos, la nanotecnología, la computación cuántica, el Internet de las cosas, entre muchas otras. Y todo, ahorita lo que hay es una convergencia de tecnologías que potencia todas ellas y se hacen sinergias. Y esta lo ubicaría en el año 1900, perdón, en el año 2016. Vamos a ver por qué en el año 2016. Entonces, la recomendación a todos es que traten de meterse a industrias o trabajar en empresas que tengan que ver con inteligencia artificial y machine learning, el Internet de las cosas, la robótica, blockchain, computadora cuántica, nanotecnología, impresión en 3D, biotecnología, realidad aumentada y realidad virtual, entre otros, ¿no? Esas son las industrias que están creciendo de manera muy importante. Hay un artículo que sacaron dos investigadores de Inglaterra por allá en el 2014 donde decía cómo iban a ser afectadas las profesiones y recuerdo que decían que de las más afectadas pues eran los contadores que se dedican a llevar la contabilidad de las empresas, los abogados, los economistas, etcétera, porque muchas de las cosas no se diga de los cajeros, primero de bancos y después de supermercados, porque todo eso se iba a estar automatizando. Y recuerdo que mencionaban que de lo que menos iba a impactar, así que la probabilidad era muy pequeñita, era por ejemplo los que se dedican a los spas, al bienestar, a los masajes. Hace un mes vi en el New York Times un artículo donde presentan un robot que hace masajes y que la persona no siente la diferencia si es una persona o un robot. Un hermano de un buen amigo que es dentista venía asustado porque le tocó ver en Corea del Sur un robot haciendo una endodoncia, que también decía que los dentistas iban a ser de los menos afectados por el grado de destreza que se requiere y de manualidad, pero la automatización y la inteligencia artificial están dando pasos agigantados. Entonces, muy importante de monitorear qué es lo que está pasando. De ahí que personajes como Jack Ma, por ejemplo, eh, o Kai Fu Lee, digan que tenemos que ser muy cuidadosos en las habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros niños y nuestros jóvenes. Y de acuerdo a la plataforma LinkedIn, estas son las habilidades que más están demandando las empresas. Número uno, esta no se la esperan, la habilidad de comunicarnos, de saber comunicarnos, de poder comunicarnos, algo que nos podría parecer obvio, pues estamos en una crisis de comunicación. Y lo vemos con las nuevas generaciones, donde de repente les da pena pedir cosas. Recuerdo el caso de
de exalumnos míos egresados que decían, oiga, ¿cómo le hago en la empresa? Porque siento que me dan mucho trabajo y no me han aumentado el salario o el sueldo. Y les decía yo, ¿y ya hablaste con tu jefe o jefa? No, me da pena. Imagínense. Pues le digo, pues tu jefe o jefa está contento de estarte pagando poquito cuando te pide que hagas más cosas. Una falta de claridad sobre la importancia que es la comunicación. Y vamos a ver más adelante por qué es tan importante. Vamos a concatenar. Número 2, servicio al cliente. Servicio al cliente. Algo que de repente nos puede fallar en nuestros negocios porque somos muy dados a conseguir nuevos clientes, pero no a darle un buen servicio a los que ya tenemos. Y a veces es más costoso conseguir un nuevo cliente que mantener contento a un cliente que ya tenemos. Número 3, liderazgo. Hay una falta de liderazgo en todos los aspectos y lo vemos en todos los niveles, no nada más en términos de empresas, sino en el sistema político, ¿no? Administración de proyectos, número 4, número 5, lo que es la gestión de recursos, número 6, analítica, que tiene que ver con los datos, cómo los analizamos para tomar decisiones. Número 7, trabajo en equipo, que tiene que ver con la comunicación. Si no soy bueno para comunicarme, ¿cómo espero transmitir la misión y la visión al resto del equipo para que todos jalemos en la misma dirección? Cuando le preguntan a Elon Musk por qué es tan exitoso en lograr los objetivos, él ve como físico, fíjense qué interesante, él estudió economía y física, y entonces combina las dos. Y él ve como físico, dice, una empresa es una empresa en donde cada persona es un vector, como se usa en la física. Y todos los vectores deben de apuntar al mismo para que estén alineados, empujando y lograr los objetivos. Porque si tienes una persona que es un vector, que en lugar de estar apuntando hacia donde todos están, está apuntando a otro lado o en contra, ese rápidamente lo tienes que sacar. Por eso es tan famoso Musk, por la cantidad de despidos que hace en el momento. Sea Tesla, sea SpaceX, sea ahora ex antes Twitter, ¿no? Que se hizo famoso por la cantidad de personas que despidió. Entonces, ¿por qué lo ve así, no? Estamos con una visión clara, trabajando en equipo, logramos los objetivos. Si no, y eso es lo que a veces hace complicado que las empresas logren sus objetivos. Número 8, las ventas, muy importante. Número 9, la capacidad de resolver problemas. Y número 10, investigación, que para mi gusto este va a ir creciendo. Ya hemos hablado en otros episodios de la importancia de la investigación científica, porque eso es lo que da sustento a las decisiones que vamos tomando. Y la habilidad principal, según LinkedIn, es la capacidad de adaptación, que también en algún episodio les había dicho que la definición que más me gustaba de inteligencia es la de un individuo que tiene la capacidad de adaptarse. Hay un individuo que puede parecer muy brillante, pero si cambió su entorno y no tuvo la capacidad de adaptarse, pues tiende a desaparecer, como desaparecen las empresas, como desaparecieron los dinosaurios en su momento con la caída del meteorito. Entonces, la capacidad de adaptabilidad es uno de los principales skills o habilidades que las empresas valoran en las personas. Muy bien, con esto la pregunta entonces es, bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? El término fue acuñado por John McCarthy en 1955 y dice la inteligencia artificial es la habilidad de las máquinas para desempeñar algunas funciones cognitivas que generalmente se asocian con la mente humana. Y a pesar de que fue acuñado en 1955, se le conoce a Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial. ¿Quién es Alan Turing y qué hizo? Hay una película que les recomiendo muy interesante, se llama The Imitation Game. Creo que en español le pusieron el código Enigma, que precisamente lo que trataba era de cómo descifrar una caja que usaban los nazis para mandarse mensajes codificados. Y él lo que estaba haciendo era una supercomputadora, primer computadora para ese propósito. Y en esta computadora ya Alan Turing está viendo cómo la computadora podría replicar actividades del cerebro. Y él visualizó en el futuro. Dijo, una computadora va a avanzar. Le llamaron la famosa prueba de Turing. Va a avanzar en el momento en el que no podamos distinguir si estamos hablando con una persona o estamos hablando con una computadora. Lo veían como algo muy lejano y eso sucedió con el famoso ChatGPT que vamos a mencionar más adelante.
Entonces, estos son los antecedentes, una computadora que haga actividades cognitivas que antes pensábamos que solo el cerebro podía hacer.